muy buenas tardes a todos. Quería, como representante en este momento de la Universidad de Santiago, agradecer a todos ustedes su presencia aquí, en el placer que van a tener en oír a la doctora Ale. Quería transmitir un saludo de parte de nuestro rector, el profesor Señén Barro, que se encuentra al otro lado del Atlántico, se encuentra en Chile y que por lo tanto pues, no puede estar aquí, está teniendo otros compromisos de la UST que estaban ya contraídos hace mucho. Todos los que conocemos al profesor Señén Barro, que trabaja precisamente en este campo, ¿no? En general, en lógica rosa, etcétera, en la educación en general, sabemos lo que habría disfrutado de poder estar aquí, ya se lo contaremos. También me gustaría comunicarles que el alcalde ha comunicado que tiene un pleno y no le acaba y no puede asistir, y cuando termine el pleno se incorporará aquí el alcalde presidente y además presidente del consorcio. Como quiera que va a ser, digamos ahora una presentación de la doctora Allen, tanto de su perspectiva como del premio que recibió con posterioridad. Vamos a ir rápidamente en estas primeras intervenciones y le paso la palabra al director xeral adjunto de Caixa Galicia, don José Manuel Baliño. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues es un honor para la Fundación Caixa Galicia tener la oportunidad que Fran, la vamos a llamar ya Fran Allen, imparte una conferencia en nuestro centro sociocultural, en el que, como bien sabes, hace no mucho tiempo estuvieron otras personas de la categoría de John Nash o Harold Barnes. Y deciros también que cuando el consorcio de la Universidad de Santiago de Compostela nos plantea la posibilidad de integrarnos en la organización y el desarrollo de este programa Conciencia, la verdad es que nos encantó, en primer lugar por la excepcionalidad y calidad que viene mostrando este programa desde el principio, y en segundo lugar por el formato en el que se combina la divulgación científica con el contacto, el fomento de los contactos entre los investigadores gallegos de primer nivel internacional. A mí no me corresponde mucho menos usar la trayectoria de Fran Allen, pero quisiera finalizar mis palabras reiterando desde el más profundo respeto intelectual nuestro agradecimiento a la señora Allen y decir algo. Bueno, sabéis que esta señora le dieron en el 2006, no hace mucho, el Turing Award, la ACM. Yo soy fellow de la ACM, soy director de sistemas, me dedico a esto a la computación desde hace muchísimos años, y es un auténtico privilegio tener aquí a Fran Allen. Es decir, sabéis que ahora en la tecnología, pues como saben ustedes, en la tecnología pues hay muchos campos más o menos de moda o interesantes y tal, pero realmente Fran Allen significa para nosotros la tecnología de base que ha hecho o que ha permitido el desarrollo de esta industria. Por eso es un honor, ya reitero, que nuestra fundación acoja una ponencia suya. Muchas gracias. Pues, bueno, previamente a la presentación entonces de la doctora Ana, unas breves palabras muy breves, porque creo que el programa Conciencia ya no necesita ser presentado gracias al trabajo de las diversas personas que están uniendo sus esfuerzos para que esto, digamos, tenga vida. Esencialmente el profesor Jorge Mira, director del programa y compañero de la facultad, ¿no? Pues ya este programa es conocido por, yo creo que todos los santiagueses, todos los compostelanos, y que todos nos hemos casi, digamos, extrañado del éxito que ha tenido y de cómo han sido capaces de lograr llegar a lo que han llegado, ¿no? Uniendo, como decía antes el director adjunto, tanto las reuniones con los investigadores como una divulgación científica, como mañana volverá a haber una reunión dentro de la ETSE, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Santiago, dentro de las actividades que organiza la Unidad de Muller y Ciencia de Galicia, pues tendrá un encuentro con las mujeres investigadoras. Bien, tampoco me parece que sea oportuno glosar, porque decía antes, la figura de la doctora Allen, tanto el premio que recibió, que será glosado por Jorge Mira después, como la figura de la profesora Allen, que lo será por el director de Departamento de la Computación y padrino Javier Díaz Bruguera, y por lo tanto pues, no voy a incidir. Sí que me gustaría, por si alguien no lo dice,
comentar que la doctora Allen en su última época está dedicando muchos esfuerzos para promocionar la presencia femenina en los ámbitos científicos y como responsable en este momento como representante de la OSC, que tiene un compromiso claro de avanzar en este camino hasta conseguir la plena igualdad entre hombres y mujeres, pues querría, digamos, agradecer ese camino que ha recorrido la doctora Allen, que le ha hecho que en los 40 años que llevan recibiéndose o dándose los premios Turing, es la primera mujer y la única mujer hasta la fecha que lo ha conseguido. ¿No? Esto es un ejemplo, por lo tanto, para todas las demás mujeres y quería recalcarlo por si no. Para terminar, reiterar mi agradecimiento por la presencia de todos ustedes y congratularme junto con el agradecimiento a las otras instituciones e instancias que forman parte de este programa Conciencia, esencialmente el Consorcio de Santiago y la Fundación CaixaBank, que está aquí representada, porque entre todos hemos conseguido que esto sea un éxito. Probablemente ninguno éramos capaces de nada. Bien, pues sin más, nos vamos a retirar del estrado y vamos a dejar al padrino, al director del programa y a la doctora. Muchas gracias. Boa tarde a todos. Fíjense que a climatoloxía xogou na nosa contra hoxe, porque, bueno, sabemos que estamos vivindo uns días de choive. E antes de nada quero agradecer ás institucións que colaboran co programa Conciencia, a Fundación Caixa Galicia, Músculo Económico, o Consorcio de Santiago, pero tamén a cada vez máis institucións e persoas que se unen ao grupo buscando unha sinerxia que dá pois, os seus froitos e a vista está. O programa Conciencia, como sabedes, bueno, os que non saibades, móvese nun estándar de premios Nobel ou premios equivalentes. Xa tivemos aquí a Harold Barmos, o presidente do Memorial Sloan Kettering, neste mesmo sitio, ademais. Tamén un día de choiva espantosa, por certo. E teremos, dentro de un mes e pico, pois a Barry Sharpless e a Gerardo Sutton. O número de invitados cada ano é de 4 persoas, a parte do gañador do Premio Fonseca, que se entregou hai un mes. E entre ese paquete de científicos de élite, sempre procuramos reservar un sitio para disciplinas que non están recoñecidas pola Academia Sueca. Típicamente, ata agora, ven sendo a matemática, tanto medalla Fields como o Premio Abel, pero neste caso quixemos recoller o campo das ciencias da computación e da informática en xeral. E aí hai un premio que quizáis non se sea moi coñecido para o gran público, pero que é moi importante, é o Premio Turing, que leva o nome dun insigne científico, o que descifrou a máquina, o código secreto das tropas nazis, a famosa máquina Enigma, un home que ademais sentou as bases de moitísimas cousas. Bueno, pois entón, en base a, bueno, o nome dese home, outorgase anualmente o Premio Turing, que hai máis de 40 anos, un premio máis apoiado por Intel e Google, e que premia as persoas que fixeron pois, contribucións claras ás ciencias da computación e tamén ao impacto da informática en xeral. Esa era unha débeda que tiña contraída pois, o programa Conciencia para as ciencias da computación, pero había outra débeda máis, traer a unha muller. E aquí temos a esta muller, porque levamos xa pois, 12 premios Nobel ou equivalentes, todos homes, e era tempo de cambiar esta tendencia. Non? Hai que destacar que realmente foi bastante... Pode parecer que, bueno, pues, pode ser fácil traer unha muller, pero a situación da muller ao longo de finais do século XIX e século XX non foi nada fácil, e iso demóstrase no número de escasísimas premiadas co Premio Nobel que hai. Estas son todas as premiadas que houve co Premio Nobel de Física e Química en 108 anos de historia do premio. Estas son parte das que hai de medicina, Premios Nobel de Medicina. Son as que están vivas, por certo. Algunas delas, ademais, pois, con unha longevidade pasamosa, como Rita Levi-Montalcini, que vai cumprir 100 anos dentro de pouco.
Frances Allen é unha digna herdeira de toda esta estirpe de heroínas da ciencia no século XX e século XXI. Ela, aparte de ser unha excelente persoa e de ser unha persoa exploradora no sentido prístino da palabra, pois fixo contribucións bastante importantes ao que somos compiladores e ao que é a paralelización. Unhas contribucións que nos vai explicar agora mesmo Javier Díaz Rugara, o director do Departamento de Electrónica e Computación, a quen lle agradezo pois a asistencia todos estes días. Eu quero dicir que, bueno, que realmente o programa Conciencia ten como único objetivo para o gran público o de achegar e dar a coñecer os diferentes campos do saber e tamén o de presentar figuras persoais que sexan modélicas. E hai que dicir que desde este punto de vista a doutora Frances Allen é todo un modelo. Pois é o meu cumpleanos e dende logo para mí é un excelente regalo a presencia de Frances Allen neste ano. Moitas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí acompañándonos a escuchar a la doctora Frances Allen. Yo voy a hacer un breve resumen de la trayectoria profesional de la doctora Frances Allen. Voy a ser muy breve y probablemente me voy a dejar muchas cosas sin mencionar cosas también importantes, además de las que vamos a citar aquí. Bueno, como ha dicho Jorge, la doctora Frances Allen recibió el premio Turing en el año 2006. Este es el premio más importante dentro del campo de la computación, de las ciencias de la computación. Y tal como se refleja en la información que acompaña al premio que se le concedió en este año, pues se dice que se concedió por sus contribuciones pioneras a la teoría y prácticas de las técnicas de optimización en compiladores, que establecieron las bases de los compiladores modernos y de la paralelización automática. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que durante muchos años la doctora Allen ha estado trabajando en el campo de la compilación y la paralelización automática. Y estos campos son los que permiten que los programas que todos utilizamos a menudo en nuestros PCs, como usuarios básicos, digamos, de informática, como los que utilizan en las grandes compañías, como puede ser Caixa Galicia o cualquier otra, bueno, pues las contribuciones de la doctora Allen contribuyeron, valga la redundancia, a que estos programas se ejecuten de una forma mucho más rápida y eficiente. Podemos decir que muchos de sus trabajos sentaron las bases teóricas y prácticas de lo que actualmente es la computación de altas prestaciones y que seguirá siéndolo en el futuro, probablemente. Pero no solamente premiaron las contribuciones científicas de la doctora Allen, sino que además también tuvieron en cuenta sus muchas contribuciones a la investigación y una carrera profesional que fue una guía y fuente de inspiración para los investigadores jóvenes y una líder en el campo de la investigación. La doctora Allen, desde que comenzó en IBM, siempre ha estado involucrada en programas de tutorización de jóvenes investigadores, ayudándoles a desarrollar su carrera en IBM. Bueno, después de este pequeño resumen de por qué le concedieron el premio Turing, voy a hacer también otro breve resumen sobre su vida profesional. Se graduó en matemáticas por la Universidad de Michigan en 1957 y entró en ese mismo año en IBM como profesora de Fortran. Ahí empezó a desarrollar su carrera científica y en la década de los 60, en los primeros años de esta década, alcanzó la categoría de científica en el Centro de Investigación de IBM en Hawthorne, en New York. Uno de los puntos más importantes de su vida profesional fue que a principios de los años 80 formó un grupo dedicado a la investigación en el mundo del paralelismo, un grupo que se llamaba PTRAN, Parallel Translation, y que en este grupo, el trabajo desarrollado en este grupo sentó muchas de las bases que actualmente se utilizan en el mundo del paralelismo. Es miembro de la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos y un punto que también es conveniente destacar que en el año 1989 recibió el reconocimiento de IBM Fellow, que es un reconocimiento a los investigadores de IBM, pero lo más destacado es que fue la primera mujer en alcanzar esta distinción. En el año 2000, también dentro de IBM, se crea el premio Frances Allen Women in Technology para ayudar a la promoción de las mujeres en el campo de la computación.
Estuvo en IBM durante casi 45 años hasta que se jubiló en el año 2002. Aparte de su vida en IBM, su vida profesional en IBM, la doctora Allen siempre ha sido muy sensible a la situación de la mujer en el campo de la computación. De hecho, como reconocimiento a estas actividades en este campo, en el año 1997 fue admitida en el Salón de la Fama WIT, Women in Technology International. Recibió también el premio Grace Hopper Celebration of Women in Computing, como un reconocimiento a la mujer de más éxito en el campo de la computación. Y en el año 2002 recibió también el premio Ada Lovelace. En la actualidad, la doctora Allen es IBM Fellow Emérita, es decir, sigue vinculada a IBM como Fellow Emérita y como miembro del Comité Externo de Premios de IBM. Y ya para terminar, no me puedo resistir a citar una de las que probablemente sea una pasión de la doctora Allen, como es la exploración. Ella es una mujer que le gusta, como ella dice, explorar, y de hecho ha estado en expediciones en el Ártico, en el Tíbet, en el desierto del Gobi, en Italia, y es miembro de los clubes de montañismo de Estados Unidos y de Canadá. Y eso es todo. Is this working? Yeah. Okay. It's amazing what one can find on the web. Yeah, I misplaced it already. So I'll move over here. Okay. This is. Estos momentos son un poco patata, pero son necesarios. Well, I'm really delighted. Es para mí un placer estar aquí. Creo que tengo que encender esto. No soy muy buena con la tecnología. Does this work? Much better. Bien, ahora parece que sí. Yeah, it had hoped to bring Bien, some of my esperaba poder tener parte de mi familia, a mi hermano y a mi hermana, a Santiago de Compostela, y esperaba que tuviéramos la oportunidad de pasear un poco, pero me alegro de que no hayan venido porque el tiempo es muy malo, pero volveremos probablemente el próximo verano, y ya hemos prometido que volveremos, y espero que en el mes de julio haremos algunos paseos por la montaña e intentaremos además seguir los diferentes caminos de senderismo para poder un poco sentirnos más cercanos a los peregrinos que vienen hasta Santiago. Así que es un placer para mí tener la oportunidad, por primera vez, de encontrarme con gente de Santiago. Y además estoy muy contenta por la hospitalidad que he recibido, que ha sido absolutamente excepcional en esta ciudad. Así que ciertamente me siento muy contenta por tener la oportunidad de estar con vosotros y pasar algún tiempo. Y los próximos meses también, planeando un viaje cuando vuelva aquí el próximo verano. Bien, voy a titular mi presentación. Y Jorge probablemente le parecerá un buen título, y de hecho le gustó. Un peregrinaje sobre los altos caminos de la computación. La palabra peregrinación, evidentemente, probablemente ha sido mal utilizada en muchos casos, y en este caso, por ejemplo, pero básicamente se refiere a viajar hacia una meta que puede ser sagrada, religiosa, como por ejemplo ir a un lugar sagrado, como puede ser Compostela. Pero, en mi caso en particular, es simplemente el hecho de que me he pasado prácticamente toda mi vida y el tiempo que he investigado en el ámbito de la computación. Y no me gusta la palabra carrera, porque la evolución de una carrera parece de alguna manera como la evolución de una serie de buenas decisiones, y esto no siempre es el caso. Pero para mí fue una peregrinación en cierto sentido, y el conjunto de mi presentación va de alguna manera a explicarles esta peregrinación. El camino que decidí seguir en el ámbito de la computación. Y también os contaré algunas historias, anécdotas. Bueno, esto está todo en español, lo siento mucho, pero no sé cómo utilizarlo. Bueno, ahora parece que sí.
Bien, Jorge ya lo ha mencionado previamente, pero me uní a IBM en el año 1957 y si veis en la parte de abajo veréis que me retiré en el año 2002. Así que si hacemos aritmética básica, trabajé en IBM durante 45 años y he estado más de 50 años en este campo de trabajo, así que os voy a ahorrar el trabajo de hacer la resta. Pero de lo que me gustaría hablar hoy es de, digamos, los elementos más importantes. E intento un poco destacarlo con colores, pero no sé si lo veréis muy bien. O sea, digamos que los elementos más importantes de mi carrera son probablemente el inicio y el final, y hay gran cantidad de cosas buenas y malas que me han pasado, como en cualquier caso de peregrinación, donde hay incidentes y momentos gloriosos. Así que es un poco, digamos, en definitiva, un trabajo de exploración. Y en la exploración del espacio nos encontramos con dificultades, no siempre resulta fácil, pero también hay periodos muy, muy buenos. Así que en el proceso de realizar esta presentación os voy a contar unas cuantas historias y anécdotas acerca del trabajo que fui realizando y un poco también al respecto de lo que significa para mí haber recibido el premio Turing y además haber sido invitado a lugares tan especiales como por ejemplo Santiago. Bien, en 1957 fue cuando me contrataron como programadora en el departamento de investigación de IBM. Y este es el folleto de, digamos, de reclutamiento de personal de IBM en aquella época. Seguramente que tenían otros, pero estaban activamente buscando mujeres para contratar. Este era el año 1957, que era antes de que existiera la ciencia de la computación, la informática, lo cual se empezó a crear, digamos, aproximadamente unos 8 años, 10 años después. Así que este campo se estaba abriendo, había gran interés en lo que estaba ocurriendo, se estaba expandiendo el campo de investigación y era un momento muy excitante, muy emocionante. Y IBM necesitaba urgentemente personas. Y siempre les interesó particularmente contratar mujeres y grupos de personas de diversos orígenes. Y yo tuve la suerte de formar parte de una institución tan importante como esta y que era de esta naturaleza. Así que yo no vi este folleto de contratación. No sabía que se pensaba a mí como si fuera My Fair Lady, pero probablemente alguien lo reconocería. Un amigo que gané un poco tiempo después fue el que me enseñó precisamente este folleto. La primera tarea que se me dio cuando fui contratada por IBM como programador del departamento de investigación era una tarea que en principio pensaba ocupar durante poco tiempo porque quería volver a enseñar en el Instituto de Matemáticas y matemáticas es mi real amor, mi auténtico amor siempre y mi pasión y de hecho fui a la Universidad de Michigan para poder estar certificada y enseñar en matemática y además necesitaba dinero porque había ido a la universidad y había tenido que pedir créditos. Así que mi intención era volver a dar clase después de ocupar este puesto durante algún tiempo. Pero en aquel momento necesitaban a alguien que enseñasen a los científicos del Departamento de Investigación de IBM un nuevo lenguaje de programación, que era el lenguaje Fortran, porque querían que esos viejos científicos de la investigación de IBM utilizaran este lenguaje de programación para la codificación de sus aplicaciones. Pero no eran un grupo muy feliz de investigadores. Pensaban que podían hacer las cosas mucho mejor trabajando directamente con el ordenador, directamente en lugar de utilizar o expresar, digamos, los problemas a través de un lenguaje de alto nivel. Así que tenía una clase llena de gente infeliz e insatisfecha. Y aprendí mucho también, pero ellos aprendieron mucho, eso creo yo al menos. Pero en cualquier caso, el lenguaje Fortran tuvo éxito, es un lenguaje de computación que surgió pocos meses antes de que me uniese a la IBM, así que todo el mundo de alguna manera estaba estudiando el lenguaje en aquel momento, incluyéndome a mí. Y lo que les muestro aquí, la fotografía, es de John Backus, que era una persona muy importante para mí, porque fue la persona que dirigió este proyecto de lenguaje Fortran y además trabajó junto con otras 9 o 10 personas durante 3 años para intentar crear un sistema y un lenguaje, es decir, un lenguaje y un compilador
que pudiese satisfacer los dos objetivos fundamentales que John Backus había planteado: aumentar la productividad del usuario y además aumentar las prestaciones o el rendimiento del programa. Es decir, el lenguaje que iba a satisfacer la productividad y hacer que el usuario fuera más productivo, y el compilador que habían construido para tal lenguaje iba a crear programas que tuviesen al menos un rendimiento, unas prestaciones tan buenas como otros tipos de códigos utilizados anteriormente. Esto ciertamente era una tarea muy difícil de alcanzar y que requería además una enorme cantidad de trabajo. Así que ciertamente me enamoré de esta idea, me pareció algo apasionante, y este grupo de investigación en el lenguaje Fortran que había establecido Backus se convirtieron también en mis propios objetivos, en mis metas. Así que durante toda mi carrera, aunque no me di cuenta hasta que eché la vista atrás, siempre fue dirigida por estas metas. Es decir, alcanzar una expresión de alto nivel de problemas para poder alcanzar la solución de los mismos, aumentando la productividad de la gente que se encargaba de solucionar estos problemas y proporcionando al mismo tiempo el mayor rendimiento, las más altas prestaciones que se pudieran conseguir en los ordenadores que en aquella época funcionaban. Bien, después de haber tenido esta experiencia, que resultó una buena experiencia sin duda, de enseñar a este grupo de científicos este nuevo lenguaje y al mismo tiempo aprender todo al respecto del compilador que traducía esta lengua a la máquina que finalmente le iba a utilizar e iba a realizar las instrucciones, comencé a participar también en un proyecto llamado Stretch. No era un proyecto que probablemente fuera tan popular en aquel momento, ni tampoco ahora. Probablemente no habéis oído nunca hablar de él. Empezó en torno al año 56, es decir, un año antes de que entrase en la IBM. Y era básicamente un sistema que originalmente era la primera máquina que había sido construida para Los Álamos, que me imagino que ya sabrán es el laboratorio que trabaja en el diseño de las bombas nucleares. Trabajaba en aquella época. Y básicamente era el único trabajo que estaban haciendo Los Álamos en aquel momento, dedicarse a la elaboración de armas nucleares. Y necesitaban una máquina muy potente. Y por tanto este grupo y Los Álamos estaban directamente involucrados en el diseño de la máquina. Era un grupo de analistas numéricos muy bueno, con gran eficiencia y capacidad de trabajo, y por tanto querían que la máquina fuera muy rápida, pero al mismo tiempo querían inventar algunas de las instrucciones más extrañas que pudiera haber en el ámbito del análisis numérico. Algo absolutamente, digamos, original o innovador, algo que no se hubiera hecho hasta el momento. Pero la suerte es que nunca más se ha vuelto a hacer algo así. En cualquier caso, era una máquina que tenía que ser 100 veces más veloz que cualquier otro computador de aquella época. Esto fue una meta anunciada por IBM. Y en aquella época no había ningún problema en anunciar las metas que uno tenía, no había que tener ningún secretismo. Y este programa era dirigido no por la persona que aparece en la imagen, que era Fred Brooks. Tal vez, probablemente, muchos de vosotros conoceréis a Fred Brooks, este analista numérico y creador también de otras máquinas de gran importancia en torno a los años 60. Y además uno de los grandes pensadores y una de las personas más elocuentes en el ámbito de trabajo en el que yo también me ocupo, con la capacidad que tenía de expresar cosas y pensarlas adecuadamente. Siempre he sido una gran admiradora de Fred Brooks por esa capacidad de explicarse. Así que, en definitiva, el desafío del rendimiento de esta máquina era muy importante. Y en la máquina Stretch lo que tenía que conseguir era obtener los datos y llevarlos a una unidad de computación. Y este problema todavía no se ha resuelto. Es decir, sabemos un montón al respecto del diseño y la arquitectura y el desarrollo, digamos, del ámbito computacional. Pero existe una barrera entre el punto en el que se almacenan los datos, una barrera de carácter físico,
para llevar estos datos hasta el ámbito de la computación de la manera suficientemente rápida, de tal manera que la parte más rápida del procesador de ordenador pueda realizar su trabajo lo más rápido posible. Y el conjunto de la máquina que estábamos creando fue diseñada en torno a esa idea, la idea de intentar resolver este problema físico de obstáculo, tanto en el ámbito del hardware como del software. Junto con este proyecto había otra máquina que se desarrolló para la Agencia de la Seguridad Nacional, que tenía como objetivo fundamental descifrar códigos. Y yo también participé activamente en este proyecto. Y era ciertamente un modelo diferente. Para algunos de vosotros que estéis en el público y comprendáis los modelos de programación, este era un modelo bastante diferente al nivel instruccional que se utilizaba, por ejemplo, en el programa Stretch. En este caso, los datos se comunicaban a través de un flujo para encontrar patrones en los que los datos se organizaban. Esta era la época de la Guerra Fría, como bien sabréis. Estamos hablando del año 58-62, cuando se desarrolló este proyecto, y había una enorme cantidad de datos que se obtenían a través de las diferentes estaciones de escucha de todo el mundo, que tenían que ser analizadas intentando buscar patrones entre los datos que se obtenían y así, por tanto, decodificar el código y poder descifrarlo. Así que esta máquina tenía básicamente en su diseño 8 instrucciones, cualquiera de las cuales podría ejecutarse durante días. Y era, por tanto, digamos, un programa absolutamente diferente, conectado tal vez, digamos, un poco a la idea de Stretch, pero muy diferente, porque tenía sobre todo esta función de decodificación. Únicamente un sistema, y aparte este de hecho es el único sistema que tenía, digamos, un sistema de input-output equilibrado y creado por una persona que trabajaba en aquella época en IBM, que se llamaba Gene Pomerine, que tal vez no sea demasiado conocido en el ámbito de la computación, pero era una persona muy importante porque trabajaba en la máquina Von Neumann y era el ingeniero de esa máquina. Y posteriormente fue contratado por IBM y pasó gran cantidad de tiempo como, digamos, un punto de contacto entre los agentes de la Agencia Nacional de Seguridad, y probablemente este punto de contacto con esta agencia fue el motivo por el cual no resultó ser demasiado conocido. Y yo estaba, sobre todo, participando en la creación del lenguaje que intentaba resolver los problemas que se proponía esta máquina y la estructuración de la misma. Era un lenguaje llamado Alpha, que recientemente examiné, echando la vista atrás, intentando buscar patrones en los modelos de análisis genético, es decir, encontrando, pues, digamos, patrones de repetición de codificación en el ADN. Y podía escribir un sistema en 14 líneas de código de codificación, en el caso de que la máquina estuviera adecuadamente implementada. Bueno, pues bien, como ya os dije, esto era un momento especialmente emocionante para los investigadores y realizamos cosas muy interesantes, pero también grandes errores, y de estos errores ya hablaré un poquito más adelante. Pero otra actividad en la que yo también participé fue la creación de compiladores y el estudio y optimización de compiladores. Los compiladores en el ámbito de la computación son la parte del sistema de software que traduce el lenguaje, como por ejemplo en el caso del Fortran, a, digamos, las máquinas que tienen que recibir una instrucción y operarla. Y el compilador que construimos, concretamente, para este sistema Stretch y Harvest, tenía que interpretar el lenguaje Alpha y el Fortran a través de este sistema de traducción, por decirlo así, entre comillas. Y esto ciertamente era un proyecto muy ambicioso, pero este modelo de compilación todavía existe en la actualidad. Bien, ¿cuáles fueron los resultados de todos estos proyectos que nos planteamos en esta época y todas estas actividades realmente osadas? Bien, no alcanzamos el objetivo en la máquina Stretch, porque era la mitad de lo rápido que se había anunciado que sería. Además, el presidente de la IBM tuvo que hacer una disculpa pública. Así que aquí estamos, hemos trabajado durante años y hemos fracasado. Que además se anunció públicamente como fracaso. Y básicamente hizo que en definitiva, IBM sufriera un revés en el mercado.
Y de hecho yo participé activamente contribuyendo a los fracasos, entre comillas, que tuvimos, sobre todo en lo que respecta a la compilación y optimización del programa de compilación del lenguaje Fortran. Así que uno de nuestros clientes que quería adquirir la máquina, y concretamente una persona que se encargaba, digamos, de partes meteorológicos, digo que le llevaba 18 horas realizar, digamos, el patrón meteorológico para 24 horas de predicción. Así que ciertamente no funcionaba lo suficientemente bien. Y esta era fue una época un poco dura para todos nosotros. No es que me preocupara demasiado porque era mi primer gran proyecto y realmente tampoco me importaba demasiado tener fracasos y probablemente tendrán muchos otros en el futuro. Pero aprendí bastante y me lo pasé bien. Pero en cualquier caso, la máquina Stretch sigue todavía en California en un museo de la historia de la computación y está ahí para que la gente la pueda ver y como, digamos, parte de la historia. Y recientemente Fred Brooks y yo misma y otra de las personas que trabajaban en Los Álamos realizamos un seminario para discutir un poco, digamos, esta máquina Stretch. Y conseguimos que una enorme cantidad de la gente viniera ahí porque realmente no se sabía demasiado sobre esta máquina. Porque era, digamos, en definitiva algo que se dejó ahí en cajas con naftalina rápidamente por el fracaso público que habíamos tenido. Pero el comisario del museo dijo que Stretch definió los límites de lo posible para las generaciones futuras de diseño de informática y usuarios de estos programas y ordenadores. Así que, en cierta manera, lo que hizo fue establecer muchas de las tecnologías que utilizamos hoy en día en sistemas que trabajan en paralelización o también en la superación de las dificultades y obstáculos de conseguir que los datos, digamos, vayan hasta la unidad de computación y conseguir unidades de alto rendimiento y prestaciones. El trabajo en el programa Harvest era algo naturalmente mucho más secreto porque formaba parte de la Agencia Nacional de Seguridad y probablemente estará en alguna caja secreta. Y entonces, debo decir que estos fueron los primeros años de mi carrera, los primeros pocos años de mi investigación, menos de 10 años, de hecho. Y no voy a describir todo lo demás que hice y todas las cosas en las que he trabajado, porque esta es una lista de las otras cosas que he venido haciendo en los otros 40 años aproximadamente. De hecho, escribí algunos artículos. No es que haya publicado demasiado, porque me interesaba mucho más, digamos, trabajar en la producción de productos reales y la ejecución de ideas. Es decir, me gustaban las ideas, pero realizar estos proyectos y me gustaba ir de un lado a otro, implementando ideas que surgían en mi cabeza, porque pienso que así se aprende muchísimo. Y aprendemos mucho no solamente acerca de los problemas, cuando nos ponemos a construir o ejecutar una idea y llevarla a un producto final. Además, también, naturalmente, realicé diferentes actividades de experimentación con compiladores. Y pues estuve de un lado a otro en IBM. A unos años me tomé un año sabático para realizar cursos adicionales en la Universidad de Nueva York. Y de manera general, pues me fui moviendo de un lado a otro. Siempre dentro de la IBM, es decir, de un lado del lenguaje de compilación a otro. No voy a tratar de Petran ni el trabajo en el ámbito del paralelismo, que probablemente ocuparon los últimos 15 años de mi carrera. Y he trabajado con un equipo excelente de personas. Era ciertamente un equipo que ejecutaba el trabajo en el momento en el que se me pidió que realizara, digamos, proyectos de investigación en el paralelismo. Y lo que hice fue ir a la serie de las universidades más importantes de Estados Unidos y de todo el mundo y contratar a grandes estudiantes. Y de alguna manera esto se convirtió un poco en algo parecido a mi propia experiencia cuando fui contratada por IBM. Todo el mundo era joven, el problema parecía algo nuevo, algo de lo que no habíamos oído nunca y por tanto era un momento de gran emoción y diversión, de hecho. Y naturalmente en algunas ocasiones también me topé con algunos obstáculos y dificultades. Y después de retirarme, aunque todavía tengo mi oficina en IBM,
y la mayor parte de mis papeles están todavía ahí. De vez en cuando voy por ahí para echarles un vistazo. Y además también voy ahí para, digamos, asistir a conferencias y mantenerme un poco al día de lo que está ocurriendo. Y ofrecer también al mismo tiempo mi visión histórica de todo lo que se contiene en estos papeles y en esta documentación. Y es increíble ver la enorme cantidad de ideas que aparecen en esos papeles y que me siguen sorprendiendo hoy en día. Y todas las conexiones que ocurren de manera casi milagrosa en el ámbito científico. Conexiones en las que generalmente participan personas, su educación y el modo en el que se transfieren las ideas, sobre todo en los periodos, digamos, de mediados del siglo XX, y cómo esto todavía sigue ocurriendo. Es algo que ciertamente disfruto de una manera muy importante, es decir, seguir, digamos, echando una vista al pasado y realizando publicaciones al respecto. Pero bueno, luego aparecieron nuevos caminos que quería seguir explorando. Y cuando me llamaron, esta famosa llamada que recibe la gente de vez en cuando, cuando le anuncian que va a recibir un premio de la importancia, digamos, del premio Nobel o el premio Turing, en la primera hora pensé ciertamente dos cosas. Primero, ¿qué voy a decirles cuando tenga que realizar, digamos, la conferencia de aceptación del premio? Y luego, la otra cosa en la que estaba pensando era toda esa gente que nunca había conseguido premios de esa naturaleza y que los merecía. Así que eso es algo que particularmente me ha preocupado siempre y todavía me preocupa. Y hago siempre todo lo que está en mi mano para asegurarme de que la gente que haya hecho cosas, que haya trabajado, reciba el crédito que se merece por ello. Así que, sin pensar demasiado en ello, me di cuenta de que tenía un nuevo proyecto en el que trabajar. Concretamente, el tema de los límites del rendimiento y prestaciones del hardware, en un tema que repentinamente surgió en ese momento en mi cabeza. Y algunas de las personas que están aquí vieron esta representación gráfica cuando estaba hablando de los científicos, digamos, durante esta semana, en las reuniones y encuentros que tuvieron lugar en la universidad. Pero esto es una representación gráfica de lo que ha venido ocurriendo en el ámbito de la computación de altas prestaciones a lo largo de los años. Bien, en la parte más baja, concretamente en la esquina inferior izquierda, vemos en el año 1943 el ENIAC, que estaba hecho de tubos de vacío. Y, digamos, en el eje vertical horizontal tenemos los años, y en la parte vertical tenemos la velocidad que han ido alcanzando estas máquinas, y vamos viendo como cada indicador de los que aparece ahí, es decir, cada máquina que tiene un nombre ahí, es la máquina más rápida en ese año particularmente. Como ya dije, nunca fui muy buena con la tecnología. Pero da igual. Pues bien, lo que vemos aquí es que empezamos con el ENIAC y vamos hasta el Blue Gene y Blue Light de IBM, que en el momento en el que se realizó esta representación gráfica eran las máquinas más rápidas de aquel año, de ese periodo concretamente. Y a lo largo del camino vemos diferentes máquinas creadas por IBM, otras máquinas creadas por otras compañías, Cray, diferentes fabricantes, diferentes empresas, diferentes tecnologías también que aparecen aquí. Pero digamos que mi serie más interesante de máquinas
está nuevamente relacionada con los Álamos. Y fueron máquinas creadas específicamente para permitir la realización de ensayos de armas nucleares a través de la creación de modelos, de manera que no tuvieran que realizarse pruebas en el campo, pruebas reales. Así que el diseño de las bombas y la realización de los modelos y su verificación y comprobación se realizó a través de estos enormes sistemas de ingeniería y programas de gran avance científico. Así que con todo esto conseguíamos que se hiciera innecesario llevar a cabo las pruebas en el campo, lo cual es un paso extremadamente importante en el avance, en la investigación. Así que, por tanto, evitábamos los problemas medioambientales, contaminaciones, etcétera, etcétera. Pero otro tema bastante interesante es que utilizaron esto para capturar el conocimiento de los constructores de bombas, de los diseñadores de bombas, porque se estaban haciendo cada vez más viejos y por tanto lo que hicieron fue codificar e incorporar ese conocimiento de estas personas que sabían cómo realizar estas bombas y estas armas nucleares dentro del sistema. Y otra cosa bastante interesante que ocurrió es que aparte de eso hicieron nuevos descubrimientos físicos en el proceso de realización de este trabajo. El final es, por tanto, la era llamada teraflop, que en definitiva corresponde a aquellas máquinas que llegan a realizar una enorme cantidad de operaciones por segundo, de una manera prácticamente increíble. Y esto se ha venido realizando durante años hasta alcanzar el punto álgido este año. Y estamos hablando de la máquina más rápida del mundo, y que es como si fuera una máquina, como si fuera una especie de genio que tiene una combinación de procesadores y de componentes de origen IBM, pero también de Intel. Bien, y otra cosa que observamos también es que en el año 2002, concretamente en el 2003, comenzamos a observar que la línea de mejora, la línea de progreso, se estaba yendo en direcciones que no se esperaban. Y el rendimiento real estaba poco a poco bajando. Y estamos hablando ciertamente del núcleo de lo que hace que las máquinas sean rápidas, sean veloces y procesen rápido. Estamos hablando básicamente del nivel del hardware, nivel esencial. Y este vacío que existe entre la evolución y el rendimiento real es muy grave, muy importante, no solamente para las máquinas muy grandes, que en definitiva tienen la posibilidad de compensar la velocidad de procesamiento de otros modos, pero sobre todo con los pequeños aparatos que utilizamos de manera cotidiana. Y además, gracias a otro problema que tenemos que resolver, es el de los transistores y otros problemas que siguen apareciendo. Problemas, por ejemplo, de utilización de la energía y de producción de calor, y de, digamos, la dificultad para poder enfriar estos diferentes componentes informáticos. Lo que vamos a tener que hacer, y lo que el campo de la computación tendrá que hacer, es adoptar un modo diferente de continuar con esta curva de rendimiento que poco a poco iba creciendo desde el inicio de la computación. Y lo que vamos a tener que hacer para cubrir este espacio que ahora hay entre rendimiento real y el progreso es basarnos sobre todo en el paralelismo, que ha sido utilizado evidentemente en la computación de altas prestaciones, y sobre todo de manera primaria para poder superar este problema, digamos, de traslado de los datos al punto de computación. Pero los componentes de la arquitectura informática van a tener que ser cada vez más sencillos de manera que no produzcan tanto calor ni se calienten tanto como lo hacen hasta el momento, y para que además tengan la capacidad que tengan menos funcionalidades, es decir, que tenemos que crear componentes muy sencillos. Lo que esto implica es que vamos a tener que realizar software,
de alto rendimiento y prestaciones. Y esta va a ser básicamente la tendencia que vamos a seguir. Es decir, los usuarios van a tener que, de alguna manera, los creadores de software van a tener que crear y utilizar el paralelismo de manera explícita y clara para realizar componentes más simples y aplicar estos principios. Pero esto no es viable, al menos en lo que respecta al avance actual de la tecnología. E incluso, digamos, con el alto nivel de complejidad que hemos alcanzado en el software, así que aquí tenemos una perspectiva un poco, digamos, atemorizante, que, por ejemplo, presentó John Hennessy, presidente de la Universidad de Stanford y también autor, junto con Dave Patterson, de la arquitectura clásica, que se utiliza como libro de referencia por parte, digamos, de los estudiantes en el ámbito universitario. Y John Hennessy ha dicho que es el problema más importante que la ciencia de la computación ha tenido que enfrentar hasta el momento. Y estoy completamente de acuerdo. Y todo el mundo, sin embargo, se muestra en desacuerdo. Además, también dijo en el momento en el que realizó esto, dijo que odiaría en este momento estar dentro de la industria. Es, por tanto, un desafío en el campo en el que yo he trabajado. Y vamos a tener que reconsiderar el modo en el que realizamos el software, el modo en el que diseñamos aplicaciones y el modo en el que concebimos la arquitectura de las máquinas, es decir, el conjunto de componentes y de ideas que son la base de la tecnología y que van a tener que ser reconsideradas desde muchos puntos de vista. Mi sensación, dado que estoy completamente de acuerdo con John Hennessy al respecto de esta dificultad y desafío, generalmente siempre estoy de acuerdo con él, la verdad. Porque tiene una gran intuición en este ámbito. Pero mi propia sensación es que tenemos una gran oportunidad frente a nosotros. Nuestros sistemas necesitan una reconsideración, necesitan un replanteamiento. Al menos en mi parte específica del campo de investigación, no estamos haciendo proyectos, digamos, especialmente exitosos. Me refiero naturalmente al ámbito de los compiladores. Así que creo que vamos a tener que volver a algunos de los objetivos básicos que teníamos en el pasado para mejorar esto y asegurarnos de que lo estamos haciendo bien y mejorar, por tanto, la productividad del usuario y los rendimientos y las prestaciones del programa. En definitiva, es algo que tiene que ver con la integridad de estos sistemas que nos va a permitir comprender si pueden ser, en definitiva, correctos o no, si se puede demostrar su inmunidad, por ejemplo, a ataques por parte, digamos, de cualquier otro tipo de cuestión, como puede ser spam o virus. Así que, en general, lo que se observa es que somos muy frágiles en todos estos términos en la actualidad. Y por esto es una gran oportunidad la que tenemos frente a nosotros para ver si somos capaces realmente de cambiar la situación en la que actualmente nos encontramos y buscar un replanteamiento de los sistemas. Y lo que todo esto va a implicar es algo que va más allá de la ingeniería y que va más allá, además, digamos, de volver hacia el pasado y reconsiderar los objetivos, sino que también va a tener que ver con una revitalización de, digamos, la informática y la ciencia de la computación. Creo que, de algún modo, la informática no se ha establecido realmente como una ciencia real y que sea claramente comprensible por sus principios científicos, teóricos y prácticos. Y tal vez lo que deberíamos es intentar hacer esto y en lugar de simplemente
tratar el modo en el que, digamos, nos acercamos a la ciencia de la informática como un conjunto de habilidades que requiere una enorme cantidad de trabajo por parte de los usuarios y por parte, digamos, de los elaboradores de software. Así que esto de alguna manera lleva al pensamiento de Dave Cobb. Dave Cobb, que es un científico de Berkeley, que es un teórico. Y escuché una conferencia pronunciada por él para la Sociedad de la Computación Británica, que era básicamente sobre la capacidad de comprender la ciencia a través del prisma de la computación. De lo que está intentando hablar es de una reformulación del papel de la ciencia de la informática y la computación en términos del resto de las ciencias. Y realizó dos, digamos, comentarios en su conclusión que para mí fueron especialmente interesantes, que es la visión del mundo algorítmico está cambiando la matemática, la naturaleza, la sociedad y, en definitiva, las ciencias de la biología y de la vida. Así que, naturalmente, lo que hace Dave Cobb es cambiar el modo en el que se miran a las cosas. Y, digamos, el modelo algorítmico busca diferentes soluciones a los problemas, el modo en el que se solucionan los problemas. Así que, de alguna manera, la informática y la computación, que naturalmente está conectada al ámbito de los algoritmos, se colocaría en el centro de las ciencias y se convertiría en una especie de núcleo de todas las actividades científicas. Y uno de los comentarios que realizó es que la informática, de alguna manera, como ya acabo de mencionar, se está colocando progresivamente en el centro del discurso científico y el intercambio de ideas. Y esto solamente es el inicio. No penséis que hemos llegado muy lejos en lo que respecta a la sociedad piensa de la informática y el avance en el ámbito de la computación. Todavía hay mucho por hacer. Cada tanto tiempo me gusta ver un poco cuáles son los temas candentes en el momento, y ahora un tema candente, uno de los más importantes en el ámbito de la profesión, es el de las grandes visiones, las visiones grandilocuentes, es decir, aquellas cosas que parecen un poco inalcanzables y un poco utópicas. Y de hecho, probablemente se escucha ahora cada vez más eso, que 200 personas a partir de enero van a trabajar en una gran visión de la ciencia. Pero esto ciertamente es un esfuerzo interesante. Ya he hablado de los dos primeros elementos, de estas cosas que particularmente me han resultado emocionantes, como nuevos proyectos desde el momento en el que recibí el premio Turing. Pero el otro tema que continuamente aparece de manera recurrente es ¿dónde se han ido las mujeres? ¿Por qué no hay más mujeres en el campo? Cuando yo comencé a trabajar, como ya os dije, y esto estamos hablando de hace algunos años, antes de que, digamos, la informática se estableciera, teóricamente había una enorme cantidad de mujeres. Y de hecho quería mostraros unas cuantas fotografías que lo demuestran. Recientemente tuve la oportunidad de visitar otra vez Bletchley Park, que era el lugar en el que trabajaba Turing. Y Jorge, de hecho, también mencionó, creo, que fue el lugar donde los británicos tenían su grupo de interpretación de códigos y de codificación de códigos durante la Segunda Guerra Mundial. Y se establecieron en este lugar bastante remoto, no tan físicamente remoto de Londres, pero bueno, digamos en definitiva, en medio del campo. De manera que se pudiera mantener más o menos en secreto. Y Turing y otra gente realmente brillante, muy inteligente, trabajaban ahí en la decodificación del, digamos, la máquina Enigma de las tropas nazis. Y al mismo tiempo también estaban continuamente intentando escuchar el tráfico que ocurría entre una y otra máquina. Y las mujeres allí eran aproximadamente unos 150. Se llamaban Wrens, y no sé lo que significa esto, pero en definitiva eran parte del ejército durante la Segunda Guerra Mundial y eran todo mujeres. Y esta gran cantidad de mujeres participaba aquí activamente
intentando capturar las conversaciones que ocurrían entre la resistencia y los alemanes y también al mismo tiempo pues intentando decodificar los mensajes que estaban cifrados. Y esta visita fue algo realmente fascinante para mí porque sabía un poco acerca, digamos, de todo lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial y el trabajo de decodificación por mi trabajo con la Agencia de Seguridad Nacional. Pero esto ciertamente fue algo que me interesó muchísimo porque aparte estamos hablando, digamos, de cosas secretas en aquel momento y muy difíciles de tener acceso. Y estas mujeres, esta enorme cantidad de mujeres que trabajaba aquí, controlaba, supervisaba y en muchos casos incluso comprendía directamente en qué consistía este código y aparte cómo poder llegar a descifrarlos. Así que esto es algo bastante interesante, de hecho. También hacia el final de esta época se había construido una máquina por parte de los británicos que se llamaba Colossus, que intentaba, digamos, gestionar los códigos más complejos. Y esta fotografía muestra el trabajo que realizaban sobre la máquina Colossus. Y ahí vemos algunas cintas y otro tipo de materiales. Que para mí, es decir, no voy a explicar esto en demasiado detalle, pero para mí fue algo muy importante porque me dio una interpretación diferente de las cosas. Y luego me di cuenta de que muchas de estas cintas se utilizaron posteriormente en la Agencia de Seguridad Nacional, para la cual pude trabajar cuando estaba dentro de IBM. Pero es una historia muy larga que no os voy a contar. Pero ciertamente fue una visita excitante, fue muy emocionante. Y parcialmente por culpa de la tecnología, pero también por el modo en el que la gente trabajaba ahí, mano a mano, y trabajaba en equipo. Pero era increíble ver como un grupo bastante grande de personas que vivían en condiciones relativamente primitivas, porque todo tenía que mantenerse en secreto y no podían ser descubiertos. Por ejemplo, no podían mantener contacto con gente del exterior o no podían decir nada de unos a otros, incluso cuando trabajaban en algún tipo de proyecto o actividad. Y una de las historias interesantes también que escuché cuando tuve oportunidad de visitar este lugar era el papel de Winston Churchill. Evidentemente esta actividad se convirtió en algo muy intenso porque el trabajo en grandes proyectos acaba convirtiendo siempre en algo muy intenso. Y la gente de Bletchley Park quería tener una pista de tenis. Y se les decía, no, bajo ningún concepto, estamos en guerra, no nos vamos a poner una pista de tenis, ¿qué os creéis? Pero alguien se lo dijo a Winston Churchill. Y les dijo que le había rechazado la oportunidad de tener una pista de tenis. Y finalmente les pusieron la pista. Así que es este tipo de interacción la que a mí realmente me interesa. Es la que creo que de alguna manera hace que estos proyectos se conviertan en algo grande e importante, en algo que realmente tenga un éxito enorme. Mi experiencia, por ejemplo, en Stretch, mi experiencia en Harvest y los proyectos que vinieron posteriormente. Algunos de los cuales fueron fracasos, pero realmente eso no importa ahora. Es algo que en definitiva da forma a la vida y da forma a la gestión de los proyectos y el espíritu en definitiva de la cooperación humana. Aquí tenemos otra fotografía, otro caso en el que vemos mujeres trabajando con ordenadores. Este era el computador ENIAC, de aproximadamente en torno al año 1945, que fue cuando se tomó esta imagen. Colossus y ENIAC eran considerados ambos, digamos, las primeras máquinas de almacenamiento de datos y procesamiento, aunque Colossus no se vino a conocer hasta muchos años más adelante. Y aquí tenemos 2 de las 5 mujeres que trabajaban como computadoras, entre comillas, y que eran las personas que se encargaban de la utilización de la máquina ENIAC. Y una de ellas, la que está a la izquierda, acaba de recibir un premio del Museo de Historia de la Computación
Pero creo que, la verdad, este reconocimiento llegó un poquito tarde. Esta es otra imagen de una serie de mujeres que han trabajado en el ámbito de la informática y la computación. Yo estoy ahí, no sé si me veis. Pero esta mujer, Anita Borg, era una de mis estudiantes cuando estaba trabajando en la universidad. Y digamos, yo era la única profesora mujer que estaba dando clase en aquel momento. Y más adelante desarrolló una serie de proyectos de investigación extremadamente interesantes aplicando su propio entendimiento de las bases de datos para crear una red de lo que se conoce como Sisters, pero escrito con Y, palabra que en inglés significa hermanas. Y en definitiva, esta es una red muy importante, digamos, de mujeres que en aquella época nos comunicábamos como grupo y que intentábamos investigar sobre temas parecidos o temas que tenían algún tipo de asociación. Y evidentemente en aquella época no teníamos todavía el email de la manera como tenemos en la actualidad o la posibilidad de crear grupos comunitarios. Y a la izquierda está también Grace Hopper, que también fue una persona muy importante en la Marina estadounidense y desarrolló el COBOL, que todavía es, al menos desde mi punto de vista, como uno de los lenguajes de procesamiento de datos más importantes que existe. Y me gustaría mencionar que la persona que hizo esta imagen, Maria Klaue, que realizó esta obra artística, lo hizo cuando estaba en la parte de atrás de un encuentro que tuvo lugar hace no mucho tiempo, y realizó este dibujo después de que alguien hubiera muerto. Y en aquella época, Maria Klaue estaba relacionada con el decano de Princeton y posteriormente se convirtió en el presidente de Haverford College en California. En cualquier caso, yo pienso que este dibujo de alguna manera captura un conjunto de sentimientos y de sensaciones que tengo sobre el futuro. Y mi esperanza para el futuro es doble. Tengo dos esperanzas principales. Anita Borg tenía un objetivo, que era conseguir que el porcentaje de mujeres en el año 2020 fuera un 50%. Y una noche me llamó, una de estas noches lluviosas, y yo estaba en la costa este y ella estaba en la costa oeste, y me dijo, ¿crees que podemos conseguir un 50-50 en el año 2020? Y dije, bueno, seguramente que no, pero esto fue hace unos 10 años. Pero realmente yo creo que va a ser prácticamente imposible que haya un 50% de mujeres en este ámbito. Así que dejó de confiar en mí como aliada o alguien que la fuera a apoyar en esta visión de conseguir un 50% de participación de mujeres, pero después de media hora la llamé y le dije, sí, mira, lo podemos hacer. Cada año que pasa resulta cada vez más difícil, pero al mismo tiempo nos vamos acercando cada vez más al objetivo, pero creo que lo podemos conseguir. Así que, digamos que creo que esto fue uno de los elementos más importantes en mi visita, ya que tuve la conversación con el rector, que no pudo estar aquí con nosotros, y que mostró su claro interés en alentar la participación activa de las mujeres en la facultad y en la vida investigadora como participantes activas en el mundo científico. Y la segunda cosa que también me inspira y que lo ha venido haciendo en los últimos años es cuando tuve conocimiento de, digamos, la visión futurista de Isaac Asimov como escritor de ciencia ficción. Él realizó una presentación y alguien le hizo una pregunta respecto del impacto de la computación en el futuro y concretamente en la sociedad. Y su respuesta es que la gente va a ser mucho más creativa y va a pasar mucho más tiempo en actividades de carácter creativo. Y a continuación lo que hizo fue explicar
que en la Edad Media, por ejemplo, o incluso en épocas más oscuras, anteriores a esta, la creatividad se consideraba un don de gente muy especial. Y al ser creativo, de alguna manera, se podía acceder a un club muy restringido de personas que podían leer y que podían escribir. Y cuando pienso al modo en el que, digamos, etiquetamos el concepto de creatividad, probablemente hace algunos años, sería un concepto muy diferente al actual. Y pienso que la computación ciertamente ha supuesto un cambio en el nivel de creatividad que hemos alcanzado en el mundo. De hecho, el hecho de que gente muy joven o incluso niños puedan hacer películas o escribir poesía o compartirla con el mundo a través de Internet o de YouTube, o puedan realizar, digamos, dibujos y compartirlos con todo el mundo a través de la red, es algo increíble. Es algo extraordinario y, digamos, algo que marca un periodo muy creativo. Y esto ha sido gracias a la computación. El modo en el que nos comunicamos, el modo en el que los científicos trabajan unos con otros, en todo el mundo, en situaciones críticas particularmente como la que vivimos. Y en definitiva la comunicación y el acceso a la información es algo que nos da creatividad. Así que la información sigue siendo algo esencial. Y con esto llego al final de mi presentación. Y nuevamente me gustaría agradecer la oportunidad de estar aquí, la gran hospitalidad que me han demostrado. Y nuevamente insisto en lo feliz que estoy aquí y decirle feliz cumpleaños a Jorge. Y me alegra ver tantas mujeres y gente joven en el público. Y ciertamente gente que podrá llevar esto adelante y hacer el trabajo que yo de alguna manera ya estoy intentando mostrar a la gente a través de estas presentaciones. Muchísimas gracias. Thank you very much. Bueno, pues esto fue todo. Agradezco la asistencia un día como se sabía lo difícil que es llegarse aquí pues, con el tiempo. Emplazo a todos los que estáis aquí para siguiente acto de conciencia que será pues, en diciembre, por visita de tanto Vale Chapes como de Alto. Gracias.